Bueno, vamos a continuar ahora con este ciclo de conferencias sobre Juan Domingo Perón. Vamos a ir profundizando. Hoy vamos a hacer un alto en el proceso histórico para analizar en detalle algunas cosas que hemos visto y que la gente me ha solicitado todos estos meses, por mails, por comunicaciones que hemos tenido. Hay cosas que hay que aclarar, porque hoy en día todos son peronistas, hasta los marxistas dicen que son peronistas. No, el peronismo es uno solo, el nacional justicialismo. Ya hemos visto que cuando le dijeron a Perón, tendríamos que ponerle nacionalsocialismo. No, esperen un poquito, esperen a ver qué curso va tomando todo este proceso histórico después del año 45. Y le ponen lo más parecido que encontraron, nacional justicialismo, para dejar claro a dónde estaba la verdadera ideología de este movimiento. Cuando Perón asume, por ejemplo, la primera presidencia, lo hace el 4 de junio, porque el 4 de junio fue la gran revolución nazifascista que tuvo Argentina. Y desde ese momento empieza a escalar ya en forma acelerada el general Perón en la historia. La anterior conferencia, esta es otra cosa que me dijeron, que me hicieron llegar, número 33, y justo es la conferencia en que hablamos sobre la quema de las iglesias por la masonería. Y qué casualidad, el número clave, el máximo grado de la masonería es 33. Me preguntaron si yo había hecho esa coincidencia a propósito. No, conscientemente no. Por supuesto que las coincidencias, las casualidades no existen. El inconsciente, el espíritu de cada uno maneja todo, crea el destino, crea la realidad. Por algo habrá sido. Justo salió el número 33. Lo mismo, por ejemplo, otra casualidad en la que nadie cree. Juan Manuel de Rosas nació en 1793 y el general Perón 1893. Otro. No son casualidades. López Rega nació el 17 de octubre. Nadie cree que sean casualidades. No existe la casualidad. Los movimientos liderados por grandes hombres producen este tipo de sincronicidades. Aquí hemos traído, hoy quise mostrar, ya que hablamos de Jacques Desmayes, varias oportunidades. Después que es derrocado Perón, Jacques Desmayes hace uno de los proyectos, que era el de retornar al poder por la fuerza, con sangre, como una guerra civil, y devolver al general Perón a la presidencia. Y él elabora, imagina, dos banderas nuevas, porque eso que él pensaba que iba a venir, eso ya no era una democracia. Él quería instaurar, como buen nacionalsocialista que fue en toda su vida, Jacques Desmayes pensaba en una dictadura nacionalsocialista. Por supuesto, crea nuevas banderas, la bandera de la paz y la bandera de la guerra para Argentina. Ya vimos que Perón le dice que no, Perón no quiere sangre. Perón, como Juan Manuel de Rosas, va a esperar el momento justo. Juan Manuel de Rosas no pudo retornar a la tercera gobernación, pero Perón sí va a retornar a la tercera presidencia. Y esto que vamos a hablar hoy nos va a servir de base para todo lo que vino históricamente a continuación, después de su exilio. Vamos a repasar también la ideología de Perón, desde joven, desde la escuela de oficiales, fascista. No hay duda. No conversaba con los compañeros, lo escribía. Miren los libros anteriores a la etapa política de la presidencia. Miren los profesores que tuvo el general Perón. Los discípulos de Erich von Ludendorff. Ya hablamos de von der Goltz. El pueblo en armas. Y Perón lo cumplió. Cuando yo era pequeño me preparaban para la guerra. A mi madre le trajeron las máquinas de coser para los futuros uniformes
de los guerreros, de los soldados, para la guerra que venía. Perón a veces pensaba que iba a haber, y muy bien pensado, que iban a terminar enfrentándose, después del año 45, los dos polos que se habían abierto en el mundo, la Unión Soviética, el comunismo marxista, y Estados Unidos, por otro lado, los aliados que habían triunfado. Creyó que el mundo capitalista y el mundo marxista eran cosas distintas. No lo son. Además, los que inventaron el capitalismo son los mismos que inventaron el marxismo. Y allí sí podemos decir que el marxismo es una fase superior del capitalismo y que todo en el capitalismo y en el liberalismo termina en una dictadura marxista. O sea, vamos puntualizando cosas para que no queden dudas, porque la gente me ha escrito y yo veo que hay muchos que están desorientados. Las cosas hay que ponerlas tal como son. 2 más 2, 4, los puntos sobre las IES, con semejantes profesores, lógicamente. Perón además era muy inteligente. El libro, el estudio de von Ludendorff, Totale Krieg, la guerra total, todo eso está en castellano, porque lo hicieron traducir al castellano, en la biblioteca de ejército, en la Escuela Superior de Guerra. Ahí están los libros. Yo los he conseguido y los puse gratis en nuestro archivo, archivo@aragón.com. Todas estas cosas, todo, va al archivo. Gratis, lo van a consultar todo lo que quieran en ese lugar. Muy bien. Hay un discurso famoso de Perón donde plantea todo el plan que él va a tener. Es en la Universidad de La Plata, siendo ministro de Guerra. Importancia de la defensa militar, tiene un título así, pero vulgarmente se lo llama el discurso de la guerra. Y los enemigos de Perón no lo vieron. Hay que estudiarlo a ese discurso. Está dictado, está gratis, lo pueden ver. Allí dice lo que hay que hacer y la teoría del aniquilamiento. Todo esto que digo de Perón, Perón no cambió nunca, porque en los últimos años de su vida seguía pensando lo mismo. Porque el que es una piedra, el que es una roca, no puede cambiar, no cambia porque no puede, no se le ocurre. Una estaca, una piedra. Por ejemplo, el paganismo de Perón, de madre tehuelche, de bases paganas, tehuelches, miren las runas de los tehuelches, los símbolos. En madera trabajan los tehuelches, como los nórdicos, porque son arios. Y miren los mapuches invasores chilenos, en la moneda, las monedas que circulaban, el dinero, el metal, las aplastaban con martillos y se las colgaban en el cuello, en la frente, en las orejas. Esa es la otra raza. Bueno, Perón ve que es muy posible una guerra entre Oriente y Occidente, entre el capitalismo occidental y el marxismo soviético. Muchos lo daban casi seguro. Perón se prepara para la guerra. Pero como dijo una vez Perón, si una noche mi almohada se enterara de mis planes y proyectos, esa misma mañana al despertar quemaría mi almohada. Hay que estudiarlo a Perón, en las conductas, en los discursos, en las conversaciones privadas. Y ahí vamos a conocer la verdadera ideología de Perón, que ya no queda duda cuál era. Fue aliado de Alemania, para mí antes del año 37. Año 33, 34 ya era un aliado de Alemania. Están los papeles de la embajada alemana en Buenos Aires. Gran aliado, y ya habíamos visto que cuando va a Italia y hace el informe, como agente de inteligencia que era, sobre qué partido debe tomar Argentina en la guerra, él aconseja, sin dudarlo, apoyen a los ejércitos del eje. Está por escrito. Está bien que han quemado mucho, esconden, a nadie le gusta, ni a los peronistas, ni a los comunistas, ni a los infiltrados, ni al enemigo. No le gusta los documentos históricos. Es muchísimo lo que han quemado, pero también se ha recuperado. Muy bien, Perón, con esos profesores, con esos maestros, tiene los planes. Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, ya es el hombre que ha elegido
la Alemania nacionalsocialista, para gobernar en toda Sudamérica, con un mapa diferente, pero es toda Sudamérica. Y han tenido varios en la lista y han elegido al general Perón. Sin duda, está muy lejos en sus capacidades con los otros candidatos, con el segundo, por ejemplo, Damonte Pavón, el gran general nacionalista y nacionalsocialista boliviano, el agregado militar de Bolivia en la embajada boliviana en Berlín. Sin embargo, es Perón el hombre que ha sido elegido, como era el muftí de Jerusalén para Oriente, para Medio Oriente, y como era el hombre Chandra Bose, el hombre que iba a gobernar toda India. En cada continente van buscando un estadista, un hombre, un nacionalista, un aliado de Alemania. Y acá está Perón, no hay duda. Además, los libros de Perón sobre temas militares alemanes, de guerras alemanas, son totalmente superiores a Damonte Pavón, aunque es un hombre admirable, Damonte Pavón. Pero Perón, no hay duda, es el único hombre que puede construir lo que decían los enemigos de Perón. Pero es verdad, construir el imperio nazi sudamericano. Vamos a decir toda la verdad, porque la gente no la quiere escuchar, pero la intuye. Hay que decirlo. Después de la guerra ya se hablaba de que Perón quería construir el Cuarto Reich en Sudamérica. Es verdad. Miren lo que hacían en las embajadas. A la gente que mandaba Perón, los agentes de inteligencia que mandaba siendo presidente a cada una de las embajadas después del 46. Querían armar, unir toda Sudamérica. Aunque no existiera ya el nacionalsocialismo en todo el mundo, porque había perdido la guerra, Perón pensaba hacer un Cuarto Reich. Y desde allí extenderse. Iba a ser otra Alemania después de la guerra. Son los planes de Perón, los proyectos. La gente que escuchaba esto, los testigos, los camaradas de armas de Perón, no tienen duda porque lo escuchaban. Hay escritos, hay documentos. Además es lógico en el pensamiento de Perón. Muy bien, estábamos diciendo que los tehuelches son arios y paganos, como Hitler, ario y pagano, y como Mussolini, la antigua Roma, aria y pagana también. Están los discursos. Investiguen, Hitler, Mussolini, Perón se arrodillaba en las iglesias, lleno de curas, por ahí, bueno, se arrodillaba, no importa. Su pensamiento, murió pagano. Nunca fue católico, nunca fue nada. Probó el espiritismo, había medios alemanes trabajando. A él le interesaba. Menotti Carnicelli, el medium brasileño, le dijo a Perón, ¿qué desea que haga? Y Perón le dio una lista de nombres. Y le dijo Menotti, ¿quiere que le diga lo que piensa cada uno, en qué anda? No, eso ya lo sé. Por la división de información, por Rudolf Freud, lo sé. No, me interesa influir a esas personas, a ver si es posible. Eso es posible. Y ahí se entera Perón porque le dicen los medios alemanes, si la persona tiene la circuncisión de niño, si lo han circuncidado es muy débil, puede morir en una influencia así. Pero si es un sacerdote que hace abstinencia de verdad, abstinencia sexual verdadera, no podemos llegarle. Si usted quiere influir a todos estos chupacirios, como lo llaman ustedes, de la Iglesia Católica Argentina, es difícil si son curas que no están en la prostitución o en orgías sexuales. Si hacen abstinencia como el Evangelio manda, ya está. Como era Jesucristo, ya está. No podemos llegar a ello, se lo advierto ahora. Son cosas interesantes. Otro aspecto de Perón. Eva Perón tenía un medium. Ríos Albistur, medium vidente. El que en el año 51 hablaba de la AAA que iba a venir, pero hay que estudiar eso. Les gustaba mucho eso. Eran paganos. Eva Perón también. Pero por supuesto, ante la sociedad argentina, que era católica, hay que disimular. Con el tiempo puede ir cambiando de a poco. Como Hitler nunca se definió si era católico romano o si era protestante, si la mitad de Alemania era católica y la otra mitad protestante. No hay que hablar después de la guerra. Cuando el mundo sea nazi, nacionalsocialista, ahí hablamos. Ahora, en el mundo, Perón dijo, está el liberalismo, el capitalismo.
el marxismo, nosotros somos otra cosa, la tercera posición. Ni uno ni otro. Perfecto. Al final de su vida ya no. Toda la basura liberal marxista está en un extremo. Y del otro lado estamos nosotros. Muy bien, si hay dos extremos, esos dos extremos deben ser de tal forma, dos ideologías extremas, dos religiones extremas, dos teologías extremas. Si son extremas y perfectamente opuestas, ninguna puede tener parte de lo que tiene la otra. Es como si yo fuera musulmán y me pongo en contra de Israel. Si tenemos el mismo Dios, no somos opuestos, cada uno tiene un poco del otro. El Islam es una copia del judaísmo. Analícenlo, véanlo. Perón toma las ideas secretas de la teología que va a tener el mundo si los alemanes ganaban la guerra. Una teología que tiene un Dios diferente al Dios de los judíos. Otro Dios. No puede tener uno nada de lo que tiene el otro. Es la guerra de dos dioses. Y según la teología aria del nacionalsocialismo, el Dios incognoscible de la nueva religión es muy superior al Dios de los judíos. Sí, empieza a crearse el mito. No olvidemos que los nacionalsocialistas estuvieron en el poder 12 años. Y todo esto que estaba en desarrollo y que iba a ser la nueva religión de la humanidad si ganaban la Segunda Guerra Mundial y hubieran podido desjudaizar el mundo e imponer las nuevas ideas, otro mundo diferente, no el mundo que se fue tejiendo en 3000 años, sino el mundo que comenzó a tejerse en 12 años. Eso estaba en carpetas, estaba escrito a máquina, tipeado. Dos dioses, dos religiones, dos ideologías perfectamente opuestas. ¿Qué fue de eso? ¿Qué fue de esos documentos? Fueron puestos a salvo en submarinos alemanes. ¿A dónde fueron los submarinos? América del Sur. Los esperaban en Brasil, los esperaban en Argentina, los esperaban en Chile. ¿Dónde fueron? Al país que fue elegido ser la cuna de los dos hombres más extraordinarios que tuvo América, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, Juan Manuel de Rosas y Juan Domingo Perón. Llega el submarino que llevaba eso, el vicepresidente coronel Perón recibe un llamado: señor ministro de Guerra, señor vicepresidente, pedimos instrucciones. Aquí en la Patagonia, no voy a decir la ciudad, ahora van a ver por qué, ha llegado otro submarino alemán en la madrugada. Han bajado cajas de ese submarino. No sabemos qué contiene, pero están las huellas en la arena. Y han sido transportadas en camiones, porque están las huellas en la tierra, en el pasto. Y hemos seguido las huellas y se internan en una estancia de alemanes de miles de hectáreas. Solicitamos instrucciones. Y allí está la famosa frase contundente del señor vicepresidente y ministro de Guerra, Juan Domingo Perón: retírense inmediatamente de allí y dejen en paz a los alemanes. Eso es histórico. Se salva lo que venía en las cajas, las miles de carpetas, y allí está la religión que han estado elaborando. Se salvó gracias a Perón. Y bueno, es guardado eso a buen recaudo. Y 40 años le va a llevar a los alemanes encontrar al hombre justo que pueda traducir eso y elaborarlo y desarrollarlo en forma de lo que ahora se llama
corpus hyperboreum, la forma completa de lo que estaba gestándose en la Alemania nazi, para el futuro del mundo, para el futuro religioso y teológico, filosófico de la humanidad. Se recuperó todo, gracias a Perón. Casualidades no existen. No fue por casualidad. Un espíritu gigantesco de un guerrero argentino, Juan Domingo Perón. De ese corpus recibe Eva Perón un pequeño escrito, se entusiasma inmediatamente, son las ideas de ella. La orienta teológicamente, se llamó después en castellano Sabiduría Justicialista. Sabemos que había un solo ejemplar que le entregan los alemanes a Eva. No sabemos qué ocurrió con eso, pero tenemos el corpus completo. Está gratis en internet, ya sabemos todo eso. Y vamos a volver sobre ese tema. Por ejemplo, los enemigos decían que los bancos alemanes en Argentina, el Banco Germánico de la América del Sur, el Banco Alemán Transatlántico, están apoyando económicamente a Perón en la campaña. La iglesia le pide que se case con Eva. Era pagano, ¿no? Si estaban conviviendo. ¿Qué importaba firmar papel en la iglesia? Bueno, se lo pide la iglesia. Si quiere el apoyo, cásese con Eva Duarte. Perfecto. Se casó. Bien. En la guerra todo está permitido. Hay que ganar el poder porque hay un proyecto. Esto no es para robar dinero, como hacen ahora. Acá hay un proyecto. Y un proyecto que puede cambiar el destino de la humanidad. Ya terminó la Segunda Guerra. Ahora queda Perón solo. Ya no está Alemania nazi, ya no está Italia fascista, no está el Japón imperial. Ahora está solo Perón con sus camaradas alemanes. Todas las reuniones, de 12 de la noche a 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, está todo registrado. Los alemanes escriben todo, anotan todo. En francés hay memorias que están archivadas en Bélgica. Está todo, están todos los detalles, quiénes eran, todo. No solo Ludwig Freud, Rudolf Freud también. Bueno, Rudolf Freud, a todos los pedían para juzgarlo, para asesinarlo, ¿no? Pero no entrega a nadie. Entrega 3 o 4 espías traidores a Alemania, eso sí los entrega. No le hicieron nada porque como eran traidores, les venía bien. Perón, cuando hace el CIDE, porque acá no había nada, hace el CIDE, la División de Información, y lo pone a Rudolf Freud. Usted solo habla conmigo y me entrega a mí la información, a nadie más. De acuerdo. Primer trabajo, primera investigación. Quiero, Rudy le decía a él, pero es Rudolf. Rudy, quiero que investigue y me informe sobre el pasado de mi esposa. Pasado de su esposa. Lo tenemos aquí hace mucho tiempo. Sírvase la carpeta, señor presidente. Cuando Perón empieza a ver rápidamente la carpeta, lo mira a Rudolf y le dice, no lo puedo creer. Es increíble. Espía nazi al servicio de Alemania, mi esposa, y una de nuestras mejores espías, señor presidente. Increíble. ¿Cómo no me lo dijo nunca? Todo eso es secreto. Una de nuestras mejores espías. Pero no era actriz, mi esposa. Mire las películas. No se concentra, no imposta la voz, no le interesa. Esa es la tapadera de un buen espía. Y el jefe de los espías es el director de la revista Sintonía, que toda la semana sacaba propaganda, publicidad a favor de Eva. A ese sí lo pedían después para juzgarlo en Alemania. No lo entregaron. Bueno, esto hace que yo admire aún más a mi esposa, Rudy, le dice Perón. Y le pregunta, ¿cómo es posible que yo no me haya enterado nunca? Y Rudolf le dice, si usted hubiera venido más seguido a nuestras invitaciones en la Embajada de Alemania, usted hubiera conocido antes a su esposa, lo hubiera visto siempre allí con nosotros. Bueno, más admirado de su esposa. Y la esposa de Perón, Eva,
de origen vasco, como la abuelita que crió a Perón, vasco. ¿Y qué son los vascos? Pueblos de esvásticas. Y los tehuelches, arios. Miren, las runas tehuelches, no hay duda de esto, la formación de Perón. Esto se toma genéticamente. Es un hombre elegido. Luchó toda su vida, primero por salvar al mundo, después por salvar Sudamérica, por salvar Argentina y a lo último por salvar el movimiento, porque él sabía que después del año 45 el enemigo avanza sin parar. Comienza una nueva edad en el año 1945 para la humanidad. El suceso que produce un quiebre, así como lo fue la Revolución Francesa, por ejemplo. El suceso que produce el quiebre es en el año 45 la caída del Tercer Reich, del Dritter Reich. Allí comienza otra edad, otra era. Se va a llamar la edad sinárquica. Allí se unen todos los aparentes enemigos y muestran la cara. Era la misma cosa. Era el mismo monstruo con distintas cabezas. Luego, si se sigue extendiendo el mal sobre la humanidad y el mundo, vendrá la última edad que conocerá la especie humana. La edad mesiánica, la gran dictadura mundial del reino de las hormigas, en que cada hombre será un zombi, una hormiga, una momia caminando sin espíritu, un mecanismo adormecido, alienado, dominado, destruido. Esa es la última etapa, la edad del plomo, la edad mesiánica. Está todo hecho, estos proyectos, desde hace miles de años. Y estamos en la última etapa de la aceleración de la historia. Decíamos que los vascos, que también Perón y Eva tienen la influencia, es un pueblo indómito, de origen pagano. Es un pueblo que tiene una esvástica, parecida a la esvástica alemana. Eso todo lo influye a Perón. Cuando llega a Europa y se entrevista con los generales alemanes y con las autoridades italianas del fascismo, Perón dice: me encuentro con paganos, me encuentro con esvásticas, me encuentro con mis antepasados, con el paganismo tehuelche de mi madre. Perón era tehuelche puro, ¿no? De acuerdo a las leyes de los tehuelches. Una vez estuve leyendo a Spengler y veo allí que Spengler ya decía, en esa época, vendrá en Sudamérica un rey americano. Yo cuando lo leí, digo, este era Perón. Después de escribir la decadencia de Occidente, Oswald Spengler es visitado por gente de la SS. Profesor Spengler, queremos que cambie algunas cosas. Occidente iba a caer en un abismo, pero ahora que estamos nosotros en el poder en Alemania, ese destino ya no es para nosotros, ni para el mundo. Queremos que cambie cosas. Ya no va a decaer Occidente. Occidente se va a levantar y se va a oponer a Oriente y lo va a destruir, a las ideas que vienen de Oriente. Spengler dice: a esta altura de mi vida no puedo cambiar lo que está en el libro. Bueno, pero consiguen otro filósofo de la historia, otro historiador, que va a solucionar ese tema. Esto les cuento para que vean cómo en 12 años, cómo se puede trabajar en todos los niveles. En todos los niveles. Bueno, después está otra de las críticas que le han hecho a Perón. Traía a los alemanes a la Argentina. Bueno, Estados Unidos también se llevaba alemanes, todos, en la Unión Soviética, todos querían científicos. Pero acá nos dejaban los médicos y los profesores. Perón dice: no, traigamos científicos, yo quiero personas
científico para fabricar la bomba atómica. Y Kurt Tank, un alemán que Perón le dio cobijo aquí porque lo iban a pedir, Kurt Tank le dice, tengo un amigo, Ronald Richter, voy a buscarlo. Y Ronald Richter estaba en una lista de los científicos atómicos de Alemania que iban a Estados Unidos, y lo logra convencer en persona, Kurt Tank, y se lo trae a Argentina. Y cuando él dice, voy a continuar, si usted me permite, todos los experimentos que estoy desarrollando hasta ahora en Alemania, que quedaron truncos por la finalización de la guerra, Perón le dice, métale para adelante nomás. No es que van a hacer la bomba atómica seguro y en tal etapa, en tal tiempo, en un mes, no, pero hay que investigar. Lo atacaron mucho a Perón con ese tema, mucho. Después que quedó todo en la nada, Richter es contratado por Inglaterra después. ¿Por qué? No era un ignorante. No, el enemigo ataca todo, destruye todo, y así van a querer destruir al nacionaljusticialismo, diciendo que el comunismo marxista es la etapa superior del peronismo. ¿Cómo no se va a enojar Perón y va a decir, mátenlos a todos? Una cosa es la lucha cuerpo a cuerpo con un enemigo digno, pero un infiltrado pagado por la Unión Soviética, formado en Cuba, va a venir a decir acá, una persona que es peronista, un mercenario que está al servicio de potencias y de ideologías extranjeras, va a venir acá a infiltrarse en mi movimiento. No, eso no. Eso ya no merece respeto. Ahí no hay derecho humano, no hay nada para Perón. Porque Perón, cuando se enojaba, era bravo, era fuerte. Y eso lo indignaba mucho, ese tipo de cosas. Después tenemos otras cosas. Por ejemplo, dicen que la Unión de Estudiantes Secundarios era nazi. Sí. No lo vamos a negar porque estudiando las juventudes hitlerianas, vemos que la UES ha sido calcada de allí. Bueno, no. Perón siempre pensó que toda esta ideología bajo las cuales se formó y se convenció porque adentro de él estaba ese espíritu que sostiene esta ideología, se convenció que esta era la única solución para los pueblos de América del Sur y del mundo. Y cuando viene el terrorismo posteriormente, que ya vamos a volver a eso, porque Perón estuvo en la guerra desde que nació hasta que murió, dijo esta famosa frase, y con eso cerramos esta charla: al terror se lo vence con un terror más grande todavía.